Buenas tardes, mi nombre es Juan Jiménez Jaime, soy cardiólogo del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. En primer lugar, agradecer a mis colegas de Murcia, del Hospital de la Risaca, sobre todo a Juan Ramón Jimeno, la oportunidad de poder participar en esta estupenda jornada ya clásica y que tanto nos gusta. Bueno, yo voy a hablar sobre la miocardiopatía ritmogénica. ¿Qué necesita saber el paciente sobre esta enfermedad? ¿Cuáles son los mecanismos y cómo la manejamos los médicos? Es una enfermedad, en primer lugar, de origen genético. ¿Y esto qué significa? Que se transmite de generación en generación. Hay mutaciones en una serie de proteínas, una serie de genes que codifican unas proteínas que son las encargadas de formar los tejidos. En particular, en esta enfermedad, como veis aquí, el músculo cardíaco se sustituye por un tejido que es grasa, que es algo anormal. Hay una serie de genes que son los que contienen la información, como si fuera un código de barras, para definir cómo son esas proteínas. Estas proteínas que es el músculo cardíaco. Bien, cuando se altera la información de alguno de estos genes, las proteínas se forman defectuosas. Digamos que las proteínas o la célula cardíaca es como el ladrillo que forma esta casa, que es el corazón, y cuando hay una alteración en la información genética de cómo va a ser ese ladrillo digamos que se conforma de forma un poquito fofa, el ladrillo fofo, que es la grasa, y que tiene importancia porque la grasa es capaz de provocar conducción lenta de la electricidad y esa conducción lenta es la que genera cortocircuitos. Los cortocircuitos son los que terminan generando las arritmias ventriculares que causan la muerte súbita. Esta es una de las enfermedades que típicamente causan muerte súbita en gente joven, deportista y que aparentemente están sanos, porque su manifestación principal es en forma de arritmias. Los pacientes no perciben ahogo, dolor de pecho, simplemente un día súbitamente tienen una arritmia que puede ir desde las palpitaciones, como ahora veremos, al síncope o incluso a una muerte súbita. Es una enfermedad rara, una enfermedad que no es muy habitual, pero tampoco es extremadamente rara, la prevalencia es de 1 en 3.000 aproximadamente, y es una causa, como digo, frecuente de muerte súbita, lo cual no quiere decir que todo paciente que tenga esta enfermedad vaya a sufrir una muerte súbita. Esta, por ejemplo, es causa de muerte súbita de algunos de los deportistas famosos de nuestro país que todos conocemos. Bien, le he explicado antes cómo se forma la enfermedad. Aquí esta foto que tenemos a la derecha nos esquematiza cómo es un corazón a nivel microscópico. Las uniones que hay entre las células están formadas por estas proteínas. Vemos que cada una de estas proteínas, cada uno de estos dibujitos de colores simboliza una proteína y entre una célula a este lado y otra célula al otro hay unas conexiones. Esas conexiones están formadas por proteínas. Cuando el código de barras que define cómo va a ser esta conexión se altera, la conexión se forma defectuosa y esas dos células mueren y se sustituyen por grasa. Esto es lo que ocurre con la forma de provocar esta enfermedad. Y claro, el problema es que esa información del código de barras es la que nos vamos pasando de padre a hijo. Y la enfermedad, cuando hay un defecto en el código que se transmite o que ocasiona una miocardiopatía ritmogénica, se puede pasar de padre a hijo con una transmisión que llamamos los médicos autosómica dominante. ¿Esto qué significa? Que si hay un portador afectado, la probabilidad de transmitirlo a la descendencia es del 50% para cada hijo que nace. Ahora veremos en un esquema esto qué significa, pero básicamente es que si tenemos un caso en la familia, la probabilidad de que haya más casos ocultos es alta. Y digo oculto porque otra de las características de esta enfermedad es que la penetrancia y la expresión son variables. ¿Esto qué significa? Que no todos los pacientes que tienen esa alteración del código genético van a manifestar la enfermedad y que además si lo hacen, lo van a hacer de forma variable. Fijaros, por ejemplo, este ejemplo de una familia con miocardiopatía ritmogénica en el que hay un paciente que tiene una muerte súbita a los 15 años, lo cual es la expresión más grave y quizá más infrecuente de la enfermedad al presentarse de esta forma tan grave, porque luego hay ocultos cantidad de pacientes que eran portadores y no lo sabían, uno con extrasístoles, otro con una muerte de origen no cardíaco, que simplemente pues tiene la enfermedad y muere de otra cosa, es decir, y ahora veremos que la presentación no siempre en forma de muerte súbita y no hay que pensar que todo el que tiene la enfermedad va a morir súbitamente. El espectro va desde el que tiene la enfermedad muy grave a el que pasa la vida entera siendo portador y nunca la manifiesta. Lo que decía de la herencia dominante. ¿Esto qué significa? Significa que de las dos copias que tenemos cada uno de nosotros en una posición genética concreta, que llamamos locus, tenemos dos copias, una la hemos heredado del padre y otra de nuestra madre, ¿no? Bien, cuando hay una de esas dos alterada, esa se va a transmitir a la mitad de la descendencia, como vemos aquí. Esto no va ligado al sexo, además, porque esto es un cromosoma no sexual, ¿vale? Un cromosoma del 1
al 22, es donde están localizados la información que codifica las proteínas cardíacas, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, en este caso el padre tiene un gen mutado en uno de los alelos y el otro normal, a la mitad de sus descendientes le transmitirá el gen normal, bien sea niño o niña, y a la otra mitad le transmitirá el gen afectado. Claro, de la madre los dos genes son normales. ¿Qué ocurre? Que cuando combinamos uno normal con normal, el hijo sale sano. Normal con normal, la hija sale sano. Pero si coge el malo del padre, este portador ya tiene probabilidad de desarrollar la enfermedad. Esto significa que la herencia es dominante. Con una sola copia del gen afectado, de los dos alelos, con uno de los dos alelos, ya se manifiesta o sea, es portador de la enfermedad. ¿Vale? ¿Y cuál es la enfermedad? La enfermedad, como vemos aquí en este corte, aquí abajo, microscópico, es en la que hay una sustitución de este músculo, que son en la tinción más rojita, por grasa, que es esto blanco que aparece ahí en medio. Porque las células, digamos, esos ladrillos se han convertido como un poquito más fofos, significa que han muerto algunas de las células cardíacas. Y esto suele afectar a la parte derecha del corazón, aunque cada vez estamos viendo que también afecta a la parte izquierda. Y estas partes que se quedan fofas, entre comillas, estamos viendo aquí con flechas, se quedan como aneurismáticas, como expandidas y no se mueven correctamente. El problema fundamental es que esta zona de grasa, esta zona lenta, que se mueve menos, que está un poquito fofa, genera circuitos eléctricos que se manifiestan en forma de, aquí estáis viendo, arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas son trastornos súbitos en los que un paciente tiene un ritmo normal y súbitamente se instaura una taquicardia muy rápida, que es la que puede conducir a los síntomas clínicos que ahora veremos. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? No todo el mundo, como hemos dicho, que tiene displasia o miocardiopatía ritmogénica va a tener una muerte súbita, ni siquiera una arritmia ventricular. Quizá la forma más frecuente de presentación es estar totalmente asintomático. Y esto también tiene el fenómeno de la punta del iceberg. Puede ser que nosotros, los médicos, y en una corte de una consulta de cardiopatías familiares, solo veamos a los pacientes que están más graves, porque son los que acuden al médico. Hay bastantes pacientes, un pool de pacientes que están totalmente asintomáticos y que nunca acuden al médico y los detectamos, por ejemplo, en los screening que hacemos familiares cuando ya hemos encontrado un caso en la familia, ¿vale? Como veis, la probabilidad de presentar con muerte súbita parada cardíaca es baja. No es cero, porque hemos dicho que es una causa de muerte súbita en gente joven, pero por supuesto no hay que pensar que todo el que tiene la enfermedad morirá súbitamente. Y es importante porque una familia en la que hay un caso de muerte súbita nos puede conducir, como en esta familia que vemos en Granada, a encontrar más de 30 y 35 portadores y a establecer en ellos la detección de qué paciente tiene un riesgo cardíaco de sufrir una muerte súbita para establecer las medidas preventivas que ahora veremos. Los médicos, a cada paciente que es portador de una mutación de miocardiopatía ritmogénica o que tiene una miocardiopatía ritmogénica, le hacemos una vigilancia para determinar si su riesgo de tener una muerte súbita es alto o es bajo. No necesariamente es imprescindible el tener una mutación. Existen pacientes que tienen displasia ritmogénica, se transmite de padre a hijos, pero no hemos encontrado la mutación. ¿Qué significa? Significa que probablemente la información genética está escondida en el código de barra S, que es gigantesco y no se ha descubierto aún probablemente la implicación de ese gen o de esa proteína en la enfermedad. ¿Por qué es tan importante detectarla a tiempo? Es importante detectarla a tiempo porque existe una terapia eficaz. ¿Qué ocurre con la miocardiopatía, arritmogénica? Que un paciente que tiene un ritmo normal, que estamos viendo aquí a la izquierda, súbitamente se le instaura una taquicardia ventricular y el paciente pierde el conocimiento. Si no se actúa a tiempo, dándole un choque eléctrico para devolver el ritmo normal, el paciente en 3 a 5 minutos fallece súbitamente. Es muy importante cuando esto ocurre, sobre todo si se conoce que existe la enfermedad, rápidamente establecer medidas de reanimación cardiopulmonar. Por ejemplo, este paciente que tenía una miocardiopatía, aunque no era exactamente arritmogénica, pero se comporta de la misma forma, si se hubiesen instaurado rápidamente las medidas de reanimación, tiene muchas más posibilidades de sobrevivir. Cuanto antes empiece con el masaje cardiopulmonar e intentar una desfibrilación eficaz, más fácil o más probable es que el paciente sobreviva. ¿Y qué hace un desfibrilador? Que es la terapia, la única que consigue salvar la muerte súbita cuando ya se ha instaurado la arritmia. Detecta esta arritmia desde dentro y le da un choque de 24 julio, en este caso, para restaurar el ritmo sinusal. Fijaros, por ejemplo, cómo actúa un desfibrilador en un paciente que está jugando un partido de fútbol profesional y que tiene miocardiopatía y porta un desfibrilador. Pierde súbitamente la conciencia, aquí ha empezado la arritmia, y mirad las piernas de este paciente, pasado unos segundos en las que el desfibrilador detecta que tiene una arritmia cardíaca. El desfibrilador le da una descarga
y el paciente recupera la conciencia porque ha terminado ese ritmo anormal súbito que se había instaurado y que le iba a causar seguramente una muerte súbita. Esta es la forma de actuar de un desfibrilador. Por supuesto, esto chirría y es un error porque los pacientes con miocardiopatía ritmogénica no deben jugar a hacer deporte de competición. El deporte está desaconsejado por la predisposición aumentada a padecer arritmias ventriculares. Esto es una temeridad, el tener a un paciente jugando en una liga de élite, ¿no? Esto ocurrió en Bélgica, que allí no está prohibido jugar con un desfibrilador, ¿no? Y entonces lo que decimos es, ¿todo paciente que tiene una miocardiopatía ritmogénica va a sufrir una muerte súbita? No, son los menos. Pero esos menos, que son los pacientes de alto riesgo, tenemos que saberlo identificar. Y a eso nos dedicamos los médicos en la consulta de cardiopatías familiares. Porque existen estrategias preventivas que no todo es el desfibrilador. Todos los pacientes de bajo riesgo se les debe recomendar evitar el deporte de competición. A algunos le estableceremos algunos fármacos betabloqueantes, antiarrítmicos, le haremos alguna ablación. Hay que modificar el estilo de vida y, sobre todo, hay que hacer un seguimiento estrecho en una consulta con ecografía, Holter y resonancia. En base a esos criterios, a esas 3 pruebas, los médicos decidiremos si el paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo. Si es de alto riesgo, indicamos el implante de un desfibrilador. Si es de bajo riesgo, se le indica un tratamiento conservador con todo esto que hemos dicho, una vigilancia periódica y consultar de forma precoz si aparece algún síntoma nuevo, sobre todo si aparece un síncope. Si un paciente tiene un síncope, un desvanecimiento, un desmayo no explicado y tiene una miocardiopatía ritmogénica, debe consultar con su médico de forma urgente. Y por último, informar que en cada unidad de cardiopatías familiares y desde la sección de cardiopatías familiares de la SEC hacemos una estrategia de divulgación y de comunicación hacia nuestros pacientes. Tenemos hojas informativas, está en el modelo de nuestra unidad de cardiopatías familiares de Granada, pero esta hoja está en Mimocardio, que es una página web que diseñamos en la que colaboramos desde la sección de cardiopatías familiares de la Sociedad Española de Cardiología y a la que se puede acceder libre y gratuitamente desde Internet. Y nada más, espero que os sea de utilidad. Un saludo.